A ver, ¿qué te imaginás vos cuando te dicen, este es un médico forense? Así, la imaginería popular. Te lo imaginás al tipo con una bata verde, con una mascarilla puesta, en un quirófano no demasiado moderno, y arriba de la camilla un cadáver, que puede ser nuevo o viejo, y el tipito mantrullando el cadáver. Esto es lo primero que te surge cuando te dicen médico forense, pero la cosa es un poco más compleja, es un poco más completa, y así que te hago una breve introducción al tema equipo argentino de antropología forense para que vayamos viendo. Fue creado en 1984. Es una institución científica, no gubernamental, sin fines de lucro. A comienzos del 84, la CONADEP, ya sabés que es la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, pero por las dudas vamos a recordarlo, y Abuelas de Plaza de Mayo solicitaron la asistencia de Eric Stover, que en ese momento era el director del Programa de Ciencia y Derechos Humanos de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, con sede en Washington, D.C., Estados Unidos. Entre los miembros de la delegación de esta asociación estaba el doctor Clyde Snow, uno de los más destacados antropólogos forenses del mundo. El doctor Snow recurrió a arqueólogos, antropólogos y médicos para comenzar las exhumaciones y el análisis de los restos óseos con una metodología científica. Así nació el equipo argentino de antropología forense. El equipo aplica metodologías y técnicas de diferentes ramas de las ciencias forenses para la investigación, búsqueda, recuperación, determinación de causa de muerte, identificación y restitución de personas desaparecidas. Trabaja con víctimas de desapariciones forzadas, violencia étnica, política, institucional, de género, religiosa, desapariciones actuales, narcotráfico, trata de personas, crimen organizado, procesos migratorios, guerras y conflictos armados, accidentes y catástrofes. La labor del equipo se sustenta en los principios de los derechos humanos, del derecho humanitario internacional y en el respeto por el derecho individual y colectivo a la identidad, la verdad y la justicia. Luis von de Brieder, es fundador de este equipo acá en Argentina. Desde ese momento trabaja en este equipo argentino de antropología forense, asistiendo y apoyando en las grandes tragedias a 55 países. Luis, ¿estás por ahí en el teléfono? Sí, buen día, mucho gusto. Buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Cómo encarás este trabajo forense? Porque a nosotros, que todavía conservamos algo de memoria, se nos ocurre que el principal trabajo, el arranque de este trabajo, fue con las víctimas de la dictadura militar. ¿Esto es así? Sí, comenzamos trabajando en 1984 con la llegada de Clyde Snow a la Argentina. Éramos un grupo muy pequeño de estudiantes de arqueología, antropología y medicina que a pedido de familiares de personas desaparecidas y con autorización de diferentes jueces, sí, comenzamos a trabajar, primero en forma un poco informal, hasta que en el año 1986 ya nos fuimos consolidando, creamos una institución y así seguimos trabajando en Argentina, primero en este tipo de causas y luego en otros países del mundo que habían pasado por experiencias similares que nos convocaban para hacer ese trabajo. Ahora bien, este trabajo me da la sensación que necesita de una multiplicidad de disciplinas, que no es solamente un médico puesto a investigar esta cuestión. Acá hay algo que repasar en cuanto a la historia, en cuanto a las características. ¿Cómo fueron sumando disciplinas? Poco a poco, con el paso de los años, nos dimos cuenta que si teníamos una visión desde diferentes ramas del conocimiento, algunas que no tienen que ver necesariamente con lo forense, sino con la ciencia, sí, y vamos a hacer un análisis más profundo y más completo. Fue así como al día de hoy tenemos por lo menos 10 disciplinas científicas que trabajan
en forma integrada para analizar un caso de diferentes perspectivas y lo que da un análisis mucho más rico y profundo. Y la investigación, por ejemplo, ¿no? En algunos cadáveres, vamos a decir las cosas como son, en algunos cadáveres de soldados de Malvinas, ¿cómo se determina la identidad de un cadáver que está mezclado entre otros? En el caso de Malvinas fue muy semejante con las investigaciones que hacemos en otros contextos. Tuvimos una etapa de casi 1 año y medio entrevistando a las familias de los soldados que estaban en diferentes partes del país, sí, donde se le pedían una serie de datos llamados datos ante mortem, que es decir, información como era su familiar en vida, sí, muestras para análisis genéticos, sí, y después cuando fuimos a las islas analizamos cada uno de los 122 cuerpos que recuperamos y establecimos el sexo, la edad, sí, la estatura, características generales, y en realidad identificar significa comparar 2 tipos de información, claro. donde cuando hay suficientes coincidencias se puede identificar una persona. Sí, claro, me imagino que charlando con la familia, por ejemplo, te pueden contar que, no sé, de chiquito se quebró el dedo meñique, con lo cual allí puede haber un indicio en la mano y en el hueso que te vaya arrimando a identificarlo. ¿Puede ser así? Sí, exactamente, es como una biografía, se llama osteobiografía, donde lo que hiciste en vida se representa en tus huesos, en tu cuerpo, y eso es lo que comparamos al final del día con el cadáver que se recupera. Claro, porque a medida que me vas contando me voy imaginando la pasión que necesita este trabajo. Este es un trabajo que puede ser tomado fríamente, pero me da la sensación de que hay una pasión en la investigación. ¿Es así? Es como la mayoría de las profesiones que uno hace por vocación, claro, por interés, y que se va desarrollando a lo largo de los años, también conscientes de las consecuencias que tiene su trabajo y la responsabilidad claro, que implica identificar un cuerpo, ¿no? Luis, ¿y cómo fue esto que acabo de repasar, que están asistiendo y apoyando a 55 países? ¿Cómo podrías explicarme esto? Es decir, son países de América Latina, de África, del Medio Oriente, de Europa, que han pasado por procesos de violencia de diferente tipo y en algún momento de su historia, de su presente, necesitan revisar qué ha pasado, investigar, y es ahí cuando nos convocan porque no tienen especialistas locales por una cuestión de peligro o porque los familiares, como en Argentina, no confían en los forenses oficiales. Por eso somos convocados en todos estos lugares para trabajar y para formar gente también en estas áreas. ¿Y esto lo hacen, digamos, con qué sostén económico? Nosotros nos mantenemos con aportes de fundaciones europeas y americanas, así como desde el año 2004 el Estado argentino y otros gobiernos europeos, lo que nos permite que para los familiares que nos convocan el trabajo sea gratuito. Bueno, y yo me imagino que esto es de alguna manera paralelo a casi una investigación policial, digamos, ¿no? Y me imagino también que existen presiones en contra de esa investigación. No creo que se hayan quedado tranquilos los militares después de lo que hicieron, que ustedes estén investigando y descubriendo las identidades de los cadáveres. ¿Esto es así o los tipos se olvidaron del asunto? En el caso de Argentina, nosotros casi no hemos recibido amenazas ni situaciones complicadas. Sí lo han padecido familiares y testigos, pero nosotros podemos hacer nuestro trabajo. Las dificultades vienen por cuestiones burocráticas, administrativas y fundamentalmente por la falta de información. La gente que comete estos crímenes no da información, entonces es mucho más difícil realizar una búsqueda en un área que puede ser enorme y que no hay certeza sobre dónde puede estar un cuerpo. Luis, por fin, ¿están trabajando con soltura? ¿Tienen lo que necesitan o están pasando necesidades como casi todas las instituciones? No estamos al margen del contexto de la Argentina, pero podemos seguir trabajando. En estos momentos estamos colaborando con
que haya un trato digno y respetuoso para los fallecidos por COVID-19 y estamos asesorando a autoridades municipales, provinciales y nacionales para que se dé un trato respetuoso. En Argentina tenemos una larga historia de mal manejo de cuerpos históricamente. Y lo que queremos es que haya un tratamiento cuidadoso y que se puedan respetar los ritos y contemplar los deseos de los familiares. Claro, porque en algunos casos me imagino que ustedes tratan, esto de tratar con respeto un cadáver, por ejemplo, ¿qué significa tratar con respeto un cadáver? De alguna manera lo vas a ir desarmando para ir investigando. No, significa tratarlo con dignidad, que tenga una sepultura, que sea identificada, que todo el tránsito desde la muerte hasta su inhumación sea cuidadoso, informando a los familiares, que puedan cumplir los rituales religiosos y culturales que todos tenemos. Sí. Esto significa un trato digno a un cadáver y sus familiares. ¿Sos religioso, Luis? No soy. Ajá. Pero esto no obsta para que respetes las otras religiones y el trato que se le da a ese cadáver en esa religión. Sí, esto es algo universal que tiene que ver con la historia del ser humano. Todos tenemos pautas culturales y religiosas y es importante respetarlos. Luis von de Brieder, ¿de dónde viene ese apellido? De Lituania. Ah, Lituania. Luis, te agradezco este ratito y Por favor, un gusto. Bueno, muy amable. De nada, hasta luego. Lo escuchaste a Luis von de Brieder del equipo argentino de antropología forense que fue creado en 1984, institución científica no gubernamental y sin fines de lucro, aquí